Primero de todo, muy buenos días. Muchísimas gracias, señor ministro, por su comparecencia y por su exposición. Exposición que compartimos, consensos que compartimos y objetivos de modernización de la Administración que también compartimos. Aunque he de decirle que hay ciertas cuestiones que nos preocupan, que no han salido en su comparecencia y que queremos transmitirle. Creo que comparte con nosotros una máxima que es: para garantizar unos servicios públicos de calidad es necesario dignificar el empleo público. En abril de este año se cumplen 17 años de la aprobación del EBEP, posteriormente derogado por el TREBEP, y este estatuto superó la legislación preconstitucional en materia de función pública y supuso progresos importantes. El proyecto de ley de función pública decayó con la convocatoria de elecciones y una parte de ese proyecto ha sido incluido en el Real Decreto Ley 6/2023, como muy bien ha explicado usted en su exposición. Y además se va a tramitar todas esas medidas del decreto como proyecto de ley y va a haber oportunidad de hacer enmiendas. Pero a nosotros lo que nos preocupa es todo lo que ha quedado fuera, es decir, todo lo que había en ese proyecto de ley de función pública. Y nos gustaría saber cómo va a ser incluida cuestiones tan importantes para la función pública como es la promoción interna, la carrera vertical, la movilidad o el teletrabajo, por nombrar algunas. Pero también nos preocupan enormemente determinados colectivos de empleadas públicas que reivindican estar mal clasificados. Le voy a poner 3 ejemplos concretos que pertenecen a diferentes grupos, como pueden ser las TECAE, como puede ser la enfermería o los técnicos de Hacienda, que reivindican estar mal clasificados. Entonces, entendemos que desde Función Pública habrá que dar solución a esos problemas que reivindican esos colectivos de empleadas. También, como usted ha dicho muy bien en su exposición, también nos preocupa la tasa de temporalidad. Es imprescindible acometer y finalizar y culminar esos procesos de estabilización para reducir la temporalidad al mínimo imprescindible. No podemos tener administraciones públicas con excesivo trabajo temporal. Redunda en la calidad del servicio público. Tampoco creo que podamos dejar de mencionar que, estando de acuerdo con todo ese plan de modernización y aplicación de nuevas tecnologías, desconocer la realidad de nuestro país, la brecha digital tan enorme que existe en determinados territorios, sobre todo en los entornos rurales, y de la necesidad de la continuidad de la atención presencial para muchísimos ciudadanos y ciudadanas de este país. También nos preocupa que, aunque las empleadas públicas tienen reconocido el mismo derecho a la protección de su seguridad y su salud, la realidad es que las garantías efectivas muchas veces no se cumplen y encuentran restricciones normativas y culturales que debemos corregir para que realmente la protección sea efectiva en todos los trabajos y, por supuesto, siempre teniendo en cuenta la clave de género en el empleo público. Creo que también es importante mencionar, en algún momento tendremos que abordar el futuro de las mutualidades administrativas y de los problemas de discriminación que pueden generar las jubilaciones por clases pasivas frente a las jubilaciones por el régimen general de la Seguridad Social. En algún momento deberemos abordar esa problemática y darle solución también. Cambiando de tema, y creo que afecta a la función pública de manera muy importante, nos gustaría exponer la cuestión de la contratación pública. La realidad de nuestro país es que multitud de servicios públicos se adjudican a empresas privadas para su prestación y nos encontramos con que muchos de esos trabajadores padecen discriminaciones salariales y de condiciones laborales frente a empleados públicos y empleadas públicas. Creemos que es muy importante abordar el tema de la contratación pública para introducir cuestiones como la insolvencia social sobrevenida. Es decir, si una empresa privada que está prestando servicios públicos no respeta los convenios ni las condiciones laborales de sus empleadas y empleados, debe poder resolverse el contrato de manera inmediata sin mayor dilación. Porque es importantísimo que las empleadas públicas, muchas de ellas que en pandemia fueron esenciales
y muchas de ellas prestan servicios a través de personas privadas, disfruten de derechos iguales al resto de personal al servicio de las administraciones públicas. Yo creo que ya finalizando, y no voy a agotar el tiempo, creo que es muy importante reivindicar la negociación colectiva de las empleadas públicas. Usted ha hablado de la necesidad de hablar con los agentes sociales, de integrarlos, pero nosotros creemos que es vital el reconocimiento en igualdad de condiciones con el sector privado de la capacidad negociadora del sector público. Los representantes sociales de los empleados públicos deben tener la garantía de cumplimiento de los acuerdos que se alcanzan cuando negocian con las administraciones públicas. Yo soy funcionaria del Estado y para mí el Estado siempre ha sido el peor patrón que existe, ¿no?, como empleada, porque siempre ha tenido la sartén por el mango. Ha decidido cuándo subía el sueldo y cuándo no subía. No ha dejado participar a las empleadas públicas muchas veces en la configuración de esa administración y de esos servicios públicos tan vitales e importantes. Y creemos que desde nuestra perspectiva progresista debemos abogar por el reconocimiento pleno de ese derecho a la negociación como un medio para empoderar a las trabajadoras y trabajadores del sector público. Esto implica garantizar condiciones laborales dignas, salarios justos y participación activa en la toma de decisiones que afectan a sus vidas profesionales. La equidad salarial, la seguridad en el empleo, el acceso de oportunidades en el desarrollo profesional deben ser las prioridades también para los colectivos de empleadas públicas. Debemos superar las barreras que limitan esa capacidad negociadora para reconocer que la voz de las empleadas públicas es esencial en la construcción de políticas que beneficien a toda la sociedad. Mire, justo ayer, en la puerta del Congreso, se manifestaban las trabajadoras y los trabajadores de Renfe y Adif. Porque en marzo, Adif, empresas pertenecientes al sector público, porque en marzo alcanzaron acuerdos con sus empresas. Acuerdos que a día de hoy no han sido ejecutados porque realmente esa capacidad negociadora se ve limitada. Creo que debemos poner solución a estas situaciones para que cuando una empresa acuerde con los trabajadores una cuestión tan importante como es la modificación de los puestos de entrada al acceso al empleo, no haya que esperar informes del Ministerio de Transportes, informes del Ministerio de Función Pública y, como muy bien ha dicho usted, hay que darle autonomía para tomar decisiones en la gestión. Sin añadir nada más, muchísimas gracias otra vez y tenemos muchísima tarea por delante. Ciertamente es una tarea a largo plazo, pero es importante y aunque a la mayoría no le parece apasionante, a mí sí. Muchísimas gracias.